La primera vez que Gregory comprendió realmente que el bosque podría estar conspirando contra él fue la mañana en que su perro, Bongo, desapareció. Hasta entonces, el bosque detrás de su casa siempre parecía un viejo amigo, un poco salvaje, ciertamente, pero reconfortante en su camino. Pero esa mañana, todo cambió. Empezó como cualquier otro domingo. Gregory hizo su asado oscuro con la cantidad habitual de quejidos. La máquina de café, que había maldecido claramente en una vida pasada, hizo su sonido habitual de aguijón, y murmuró unas palabras desagradables sobre el bajo su aliento. Pero entonces, la rutina se hizo cargo como siempre lo hacía. Ató sus botas de senderismo, usadas, manchadas de clima, pero fieles, y con un suspiro renunciado, preparado para otra excursión al bosque. Era un ritual, realmente, uno que había estado haciendo durante años, aunque había comenzado a sentirse más como una tarea que un regalo. Bongo, su perro, atado alrededor de la casa como una fuerza de la naturaleza, completamente olvidado del humor que colgaba sobre su dueño. Bongo era un perro grande para un perro, con el cuerpo grueso y muscular de un linebacker y la energía exuberante e implacable de un niño que había comido demasiados aperitivos azucarados. La correa estaba atada en sus dientes, y sus ojos brillaban con la emoción de otra aventura al aire libre. Bailaba en círculos caóticos cerca de la puerta, sus piernas un borroso movimiento frenético. Era difícil no sonreírle. La alegría de Bongo era tan incontenible que era contagiosa. Tranquilo, Cerberus, murmuró Gregory, viendo las payasadas del perro. Vamos al bosque, no convocando demonios. Bongo respondió con una corteza entusiasta y pisó sus patas masivas, tropezándose sobre la correa en el proceso. Golpeó una pequeña planta media muerta que Gregory había llamado Steven por razones que no podía recordar. El perro se inclinó solemnemente ante el follaje caído, como si fuera un camarada caído, antes de alejarse a su próxima distracción. Fuera, el aire de otoño era agudo, y el olor de pino y tierra húmeda llenó la nariz de Gregory, tirando de su mente hacia los recuerdos de la infancia de las excursiones y las emboscadas crueles de los mosquitos. El bosque detrás de la casa de Gregory no era particularmente vasto, no cuando se comparaba con algunas de las selvas torrenciales del Amazonas o los interminables tramos de desierto que la gente sueña. Era una humilde zona de bosque, lo suficientemente pequeña como para caminar de un extremo a otro en un par de horas, pero lo suficientemente remota como para que si te aventuraras demasiado, el resto del mundo se sintiera como si te hubieras olvidado. Ese aislamiento, ese silencio, era parte de su encanto. Lo hizo fácil escapar del ruido de la vida y caer en un momento de paz. Gregory dejó a Bongo fuera de la correa cuando cruzaron la línea de la cerca oxidada en el bosque. El perro se disparó inmediatamente hacia adelante, su cuerpo un borroso movimiento mientras corría hacia una ardilla. Pero a mitad de camino, como siempre, Bongo se detuvo y se quedó mirando a un árbol con una curiosa intensidad, como si contemplando su significación metafísica. ¿Estás bien?, Gregory llamó, mirando al perro con una ceja levantada. Bongo ladraba 2 veces en respuesta, pero si eso significaba sí, estoy bien o este árbol tiene las respuestas a la vida no estaba claro. Fue un momento típico en su relación, Gregory medio entretenido y medio confundido por las payasadas de su perro. Él caminó tras él, siguiendo la rítmica crujido de hojas debajo de sus botas, dejando que el bosque lo tranquilizara con sus sonidos familiares. El robo de ramas, las débiles y lejanas llamadas de los pájaros, el viento silbando. Se dejó caer en la tranquilidad, ignorando el dolor de cabeza que se había asentado en la parte posterior de su cráneo. Entonces, tan fácilmente como había empezado, todo se detuvo. Bongo se había ido. No ladra. No hay patas de golpe. Solo un silencio extraño y antinatural. Gregory se congeló, su corazón saltó un latido. Miró alrededor, sus ojos escaneando el área entre los pájaros esqueléticos y las ramas que se alargan. «¿Bongo?», dijo, un poco más agudo que antes. Se volvió en círculos lentos, esperando ver el marco muscular del perro que se atreveba detrás de un árbol, pero no había nada. «¿Bongo?», llamó de nuevo. No hay respuesta. Sin robos. No hay jactancia alegre. Solo el viento, moviéndose a través de los árboles.
El silencio se sentía demasiado grueso, demasiado opresivo, y el intestino de Gregory retorcido con un nudo desconocido. El miedo, el verdadero miedo, empezó a enrollarse en su estómago, algo que no había sentido en años. Bongo nunca había huido así. Seguro que perseguía cosas, pero siempre volvía. No era como él. No era normal. Gregory respiró profundamente, sacudiendo el pánico que se asustó. Está bien, murmuró para sí mismo. Quizás encontró un ciervo o algo así. Tal vez solo está siendo terco. Empezó a moverse más rápido, escaneando la maleza, llamando el nombre de su perro, comprobando cada tronco y arbusto huecos como un hombre poseído. Pasaron 20 minutos. Nada. 1 hora. Aún nada. 2 horas después, estaba ronco, gritando el nombre de Bongo hasta que se rompió la voz y le dolió la garganta. El silencio se extendía a su alrededor, grueso y sofocante. Gregory se derrumbó al suelo del bosque, sus manos en el pelo, su pecho se agotaba. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Dónde estaba Bongo? Al atardecer, Gregory estaba en casa, caminando por el bosque con un corazón pesado y sin perro a su lado. El cielo se desvaneció en oro, los árboles que lanzaban sombras largas y silenciosas sobre el suelo. No había cola que le esperaba en la puerta, ni patas excitadas rascándose en el bosque, ni tazón medio vacío empujado a través del suelo de la cocina en protesta. Solo el vacío, doloroso silencio de la ausencia. Imprimió folletos esa noche, usando la mejor foto que tenía de Bongo, un tiro de bostezo medio donde los ojos del perro estaban medio cerrados, mirando vagamente demoníaco. Gregory pensó que nadie olvidaría esa cara. Al día siguiente, engrapó los folletos en todas partes en las que podía pensar. Postes telefónicos, tablas comunitarias, el parabrisas de un Buick abandonado. Algunas personas ofrecieron sus condolencias, otras dieron vagas promesas de ayuda, aunque parecían evitar mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo. Una mujer, con 5 bufandas y una nube de perfume que podría haber sofocado a un pequeño animal, inclinada y susurrida, el bosque come cosas, pero a veces las devuelve. Gregory no sabía cómo responder a eso, así que murmuró, gracias. Eso no es nada ominoso. Buscaba todos los días después de eso. La lluvia no lo detuvo. Una tormenta de granizo repentina, que Gregory juró más tarde había sido enviada por una nube despiadada con algo que demostrar, tampoco lo detuvo. Acamó una noche, tratando de montar una tienda que había olvidado desde hace mucho tiempo cómo reunirse correctamente, terminando en lo que solo podía llamarse un burrito de lona muy caro. Pero aún así, no había señales de Bongo. Nada. El dolor empezó a arrastrarse, lento e insidioso. Gregory se encontró a sí mismo que se encontraba en la correa por las mañanas, esperando escuchar el golpe de la cola de Bongo. Contra la puerta. Vio viejas vídeos del perro persiguiendo una pelota de fútbol, ladrando a copos de nieve, llevando el ridículo suéter que su tía tenía tejido para él. El suéter tenía mangas para las 4 piernas y un pompón innecesario encima que Gregory se asociaría para siempre con el arrepentimiento. Al principio se rió, luego lloró, luego se rió de nuevo. No pudo evitarlo. El pompón era tan absurdo. Después de una semana, Gregory dejó de entrar al bosque. Se sentía como una traición, como caminar sobre la tumba de alguien. El bosque se había llevado a su perro. No podía enfrentarse más a él mismo. Y luego, en la mañana del 6.º día, sucedió. Gregory estaba a mitad de camino a través de un tazón de cereales. Expiró, si era honesto, pero había dejado de preocuparse por eso cuando había cosas más importantes en las que centrarse cuando lo oyó. Un rasguño suave en la puerta. Al principio, pensó que lo imaginaba. El sonido era tan sutil, tan débil, que podría haber sido el viento o un truco de su mente cansada. Pero no. Ahí estaba otra vez. Gregory se congeló. Su cuchara colgada en el aire, la leche goteando lentamente de ella. El aire en la habitación se sentía grueso, casi eléctrico. Humoró, como si el universo mismo se hubiera detenido a ver. Se levantó lentamente, el corazón golpeó en el pecho. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Allí, parado en su porche, estaba Bongo. El perro estaba cubierto de lodo,
su piel un desastre, pero estaba vivo. Y junto a él, descalzo y con pelo que brillaba como luz de estrellas y caía a su cintura, se levantó una mujer. Te dejo solo durante 6 días, y traes a casa una novia del espacio. La mujer sonrió. No soy su novia. Bongo le dio otro empujón. La cola se quema furiosamente. Gregory le echó una mano por el pelo, riéndose débilmente. Claro. Esto tiene sentido. Mi perro desapareció, y ahora ha traído a casa una elfo alienígena usando. ¿Qué? ¿Lincoln sensible? La mujer miró hacia abajo su ropa, que parecía estar hecha de musgo y hilos de plata. Son muy amables. Gregory se paró, sonriéndose. Por supuesto que sí. Por favor, pasen. Hay cereales, ligeramente tóxicos, y probablemente café si la máquina no ha ascendido a la divinidad. Cuando entró la mujer, Bongo trotó junto a ella, el moteo de la cola y los ojos brillando. Y así de simple, el silencio se rompió no solo en la casa, sino también en Gregory. Algo había vuelto, algo más que un perro. Aún no lo sabía, pero nada, absolutamente nada, iba a ser lo mismo de nuevo. Gregory siempre había creído que la mañana más extraña de su vida sería el día que se despertó con un calcetín pegado al techo y sin recuerdos de cómo llegó allí. Pero esa creencia había expirado en el momento en que una mujer alienígena con orejas en forma de luna entró en su salón y comenzó a hablar con su perro en un lenguaje que sonaba como clics y chufs. Una extraña combinación que le recordaba a Gregory a alguien haciendo garganta una señal de radio. Se paró en la puerta, su taza de café medio vacía en la mano, viendo cómo Bongo se unió felizmente a su nuevo amigo, en el suelo. El mundo fuera se había vuelto mucho más extraño, y Gregory no tenía idea de dónde lo llevaría esta nueva aventura. Todo lo que sabía era que, para bien o para mal, ya no andaba solo. Claro. Aquí está una versión reescrita del párrafo de una manera más detallada y ampliada. Bongo emitiría un quejido bajo o una corteza corta, y Nara, como finalmente se había presentado, respondería con una serie de movimientos sutiles de cabeza y tonos de guerra que hicieron picor los dientes de Gregory. Era como escuchar un par de radios de jamón coqueteando entre sí. Sus señales se superponen en una extraña estática de sonido. Siento que estoy escuchando a escondidas en 2 radios de jamón coqueteando, dijo Gregory secamente, bebiendo su café, que se había enfriado sin su permiso. Nara lo miró, sonriendo un poco, sus grandes ojos de otro mundo brillando con el peso de cualquier conversación cósmica que ella y Bongo estaban teniendo. Me está hablando del día que te caíste un frasco de pepinillos en el pie y gritaste en el techo durante 10 minutos, dijo, su voz calmada pero con un aire de diversión que solo profundizó el sentido de confusión de Gregory. Gregory se escurrió, sintiendo el calor se levantó en su cara. No grité, corrigió, aunque sabía que su defensa era débil. Expresé mi dolor con dignidad. Nara inclinó su cabeza, como si considerara esto. Llamaste a los pepinillos traicionadores de confianza, dijo ella, ni siquiera un indicio de juicio en su tono. Vale. Sí, lo hice, admitió Gregory, corriendo una mano por el pelo, su cara se enrojeció aún más. Nara volvió a Bongo, que ladraba con un tono corto y casi sonoro, como si estuviera disfrutando cada segundo de esto. Gregory frunció el ceño, sacudiendo la cabeza con incredulidad, y se levantó para recuperar una toalla de la cocina. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que Bongo ya había cuidado de ello. El perro había recuperado la toalla y la puso suavemente sobre los pies desnudos de Nara, un gesto tan suave que casi hizo que Gregory se sintiera como si estuviera viendo una escena de un cuento de hadas. Bien, Gregory murmuró a sí mismo, volviendo a su asiento. Así que ahora es un caballero con mucho espacio y encantador. Nara se levantó con gracia hasta sus pies, la toalla todavía se envolvía alrededor de sus dedos de los pies como un regalo ceremonial. Miró a Gregory, su mirada suave pero sabiendo. Su planeta es extraño pero amable, dijo con atención. Tienes perros excelentes. Gregory parpadeó, su frente se estremecía. Alto elogio de una mujer con musgo sensible, dijo, antes de lamentar instantáneamente las palabras tan pronto como se fueron de la boca. Nara tocó su traje suavemente,
susurrando algo en un lenguaje que sonaba como el viento soplado a través de vidrio. El musgo brillaba ligeramente y empezó a cambiar, reorganizarse en un tono más neutral, mezclándose con la luz circundante. La tela parecía parte natural, parte algo más, una fibra suave, casi orgánica. Gregory parpadeó. Bien, murmuró. Ropa autoalteradora. Genial, 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 genial. Definitivamente no estoy fuera de mi profundidad. Nara inclinó la cabeza un poco, su expresión serena pero críptica. La profundidad es una ilusión, todo flota eventualmente, dijo, su voz lleva un sentido de la finalidad. Gregory se detuvo, considerando el significado de sus palabras, la extraña manera que pesaban en el aire que les rodeaba. ¿Fue filosófico o amenazante? Preguntó después de un ritmo, tratando de aligerar el estado de ánimo. Sí, respondió Nara. Gregory se rió débilmente, inseguro si debía presionarla, pero luego Nara volvió su atención a la ventana, su expresión sobria. A través del cristal, los árboles se paraban, casi como si estuvieran escuchando. El bosque parecía contener su aliento de una manera que inquietaba a Gregory, y se encontró sosteniendo el suyo, sin saber por qué. El bosque guarda recuerdos, dijo Nara suavemente, su voz casi susurra ahora. Muchos de ellos no son amables. Gregory abrió la boca, pretendiendo hacer una broma sobre las piñas embrujadas o algo igualmente ridículo para aliviar la tensión, pero algo sobre el peso en su voz lo detuvo. En cambio, se aclaró la garganta con incomodidad. Entonces, dijo, apoyado en el mostrador, tratando de redirigir la conversación. Nara, autoestopista alienígena. Supongo que hay una historia detrás de cómo terminaste en La vida de un perro. Nara asintió, su mirada girando hacia adentro, como si reviviera los acontecimientos. No debía aterrizar aquí, dijo, su voz suave, como si hablara de un error que no podía deshacer. Mi vaso fue atrapado en un pliegue de distorsión, un raro. Me arrastró por el límite entre el espacio calculado y tu realidad. El aterrizaje fue descontrolado. Me lastimé. El pliegue de distorsión, repitió Gregory, las palabras que se sentían pesadas en su lengua. Como una arruga en el espacio. Más bien un estornudo en la servilleta cósmica, respondió, una pequeña sonrisa que se enrollaba en la esquina de sus labios. Gregory se esnifaba, sacudiendo la cabeza. Estás jugando conmigo. Nara sonrió débilmente. Tal vez. Gregory se inclinó hacia atrás, su mente todavía intentando envolverse alrededor de la naturaleza surrealista de todo. Vale, entonces te estrellaste aquí, te perdiste, y ahora estás saliendo con mi perro, ¿lo entiendes? Nara caminó lentamente hacia la estantería, sus dedos siguiendo las espinas de novelas y guías de campo obsoletas. Sobreviví manteniéndome oculto, explicó en silencio. Tu bosque es denso en la vida y el pensamiento. Tu especie irradia información inconsciente. Muy ruidoso. Gregory parpadeó, procesando esto. Vaya, dijo con una risa suave. Es la manera más bonita que nadie me llama molesto. Eres menos ruidoso que otros, dijo Nara con una pequeña sonrisa. Pero él se volvió a Bongo, que ahora masticaba en la esquina de una almohada de tiro, claramente aburrida y quizás con un toque de indigestión. Es un orador tranquilo. De verdad. Cuando me encontró, trajo comida. Me protegió. Me mantuvo caliente. Me cantó. Gregory levantó una ceja. Bongo cantó. Nara asintió seriamente. Aullaba en diferentes claves para coincidir con mis vibraciones de campo. Fue muy conmovedor. Gregory miró a Bongo, cuya idea de cantar parecía implicar masticar cosas con entusiasmo y ladrar ocasionalmente en los momentos más inconvenientes. Claro. Genio musical. Claro. Nara se acercó más a Gregory, su mirada suavizada. Vine con conocimiento que no estaba destinado a mantener. Dijo, su voz ahora teñía con una tristeza extraña. Hay otros que me buscarán. Y ahora, pueden buscar este lugar. Gregory sentía su corazón apretado en su pecho. Espera, dijo lentamente, su tono cae. Estás diciendo que la gente,
Otros seres, están viniendo aquí. La expresión de Nara se volvió sombría. No personas, dijo en silencio. Ya no. Cambiaron. Gregory se sentó lentamente, la silla crujiendo bajo su peso. Mira, dijo, tratando de mantener su voz firme. Yo no me apunté a fugitivos alienígenas y espionaje forestal. No te apuntaste, aceptó Nara, su tono suave pero pesado con significado. Pero abriste la puerta. Había algo en su voz, algo más pesado que solo la simple declaración. Gregory no estaba seguro de lo que era, pero se sentía como si estuviera tirando de algo profundo dentro de él. No sabía qué decir a eso, así que hizo lo que cualquier persona cuerda haría en un momento de miedo existencial. Se levantó, señaló a la cafetera, y dijo, ¿quieres ver magia de la Tierra? Los ojos de Nara se iluminaron. Gregory exhaló en alivio mientras lo seguía a la cocina, claramente interesado en cualquier misterio terrestre que estuviera a punto de revelar. Media hora después, fue transfixada por la máquina de café, viendo que se preparaba con fascinación de ojos anchos como si estuviera realizando una forma de alquimia justo delante de sus ojos. Bongo se extendió contentamente a través de sus pies, suspirando como si toda la escena fuera perfectamente normal, lo que de alguna manera extraña, lo era. Gregory se apoyó contra el mostrador, bebiendo de una taza fresca de café. Entonces preguntó, tan casualmente como pudo arreglar, ¿cualquier idea de cómo arreglar su nave, o es esta una situación permanente de choque de sofá? Nara frunció un poco el ceño. La mente de la nave estaba dispersa en el aterrizaje, dijo. Sus fragmentos están enterrados en el suelo aquí. Puedo reconstruirlo, pero no rápidamente. ¿Cuán no estamos hablando rápidamente? Gregory preguntó. ¿Días? ¿Semanas? ¿Un montaje y una secuencia de entrenamiento? Nara sonrió débilmente. Montaje. Gregory exhalado en alivio. Bien, eso es manejable. Solo fingiré que esto es normal. He tenido compañeros de cuarto con peor higiene. Nara se acercó y tocó el mostrador, la superficie lisa debajo de sus dedos casi brillando. Te estás adaptando, señaló en silencio. Confía en mí, dijo Gregory con una sonrisa. Esa es la única razón por la que sobreviví a 3 givings de gracias con mi tía Gladys. Bongo ladraba una vez en lo que podría haber sido un acuerdo o indigestión antes de volver a caer en el suelo. El día pasó en un tonto y una charla extraña y extraña lecciones. Nara aprendió a usar el microondas. Aparentemente, usted ofrece comida a una caja, y tararea en gratitud. Ella identificó mal una lámpara de lava como una forma de vida atrapada y declaró a la tostadora una criatura hostil inclinada por la rebelión basada en el fuego. Al anochecer, la casa se sintió llena de nuevo. Gregory se acostó en la cama, escuchando el suave zumbido de la respiración de Nara a través de las paredes y el jangle ocasional del cuello de Bongo mientras el perro se asentó cerca. Las estrellas afuera parpadeaban constantemente, frías y silenciosas. Mi perro trajo a casa un elfo espacial, Gregory murmuró a sí mismo, mirando al techo. Y le di café. Afuera, el bosque se robó levemente, un sonido extraño y casi melódico moviéndose a través de los árboles. Algo había tomado nota, pero por ahora, la casa estaba caliente. Y los suaves ronquidos de Bongo era el único sonido que importaba. Gregory sonrió a la oscuridad. Sintiendo el sutil zumbido de paz se asentaron a su alrededor. Definitivamente no es el martes más raro que he tenido, pensó. La mañana después de que Nara se mudara, si se podía llamar mudarse cuando un fugitivo cósmico acurrucado en una manta prestada en su sofá, se despertó por el sonido de ladrar entusiasta, ruido, y lo que Gregory estaba 90% seguro era que el microondas lloraba por ayuda. Se tropezó con la cocina, su pelo en 10 direcciones diferentes, llevando una camisa que leía Delivery de Pizza Galáctica, estamos fuera de este mundo. Había sido un regalo de mordaza de un amigo que después había desaparecido en un esquema de pirámide que implicaba aceites esenciales y alpacas emocionalmente necesitadas. La vista que tenía ante él era, bueno, extraño, incluso por sus recientes normas. Nara se arrodillaba frente al microondas, que estaba abierta y brillante de una manera que nunca se había atrevido a brillar en sus muchos años de servicio.
Pequeños objetos brillantes flotaban en el aire medio dentro de él, copos metálicos suspendidos en un campo azul pulsante, con un batido levitando cerca, girando como un satélite diminuto. Bongo se paró en alerta completa junto a ella. La cola se quejó furiosamente, ladrando a intervalos como si animara a un equipo deportivo. «Buenos días». Gregory se arrastró, rascándose la cabeza. «¿O estás haciendo el desayuno o construyendo un pequeño choque de hadrón?» Nara no miró hacia arriba, su atención completamente consumida por el microondas. La resonancia de campo en este dispositivo es extrañamente cooperativa. Su firma energética es cruda, pero no totalmente desobediente. Gregory se ha escatimado. «¿Estás mejorando mi microondas?» «Sí», respondió Nara, su tono de hecho. «Ahora responde a los comandos del pensamiento a calor. También lo he calibrado para evitar la combustión de alimentos con alta densidad existencial». Hubo una pausa. Gregory parpadeó. «Espera, ¿estás diciendo que la lasaña congelada tiene densidad existencial?» «Algunos gritan cuando se calienta incorrectamente», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Gregory dio un paso lento y respetuoso hacia atrás, mirando el microondas con una nueva precaución. «Siempre supe que Stouffer estaba ocultando algo». Nara finalmente se volvió hacia él, sus ojos brillantes, el vestido de musgo ahora parcialmente entretejido con lo que parecía sospechosamente alambres de una tostadora desmembrada. «Necesitaré más de tus primitivas herramientas». Gregory sostuvo un dedo. De repente sintió que estaba perdiendo el control de su propia cocina. «Usted dice primitivo con tanto afecto». «El afecto es accidental. Su tecnología apenas es sensible», respondió con frío. «¿Qué tipo de herramientas? ¿Desmaquinistas? ¿Destornillos? ¿Un pollo de goma ceremonial?» Se inclinó la cabeza, considerando. «¿Tiene alguna unidad de contención de materia oscura?» Gregory parpadeó. «Tengo Tupperware». Nara lo consideró por un momento, y luego asintió una vez. «Aceptable». Gregory suspiró fuertemente y se dirigió al gabinete, Bongo trotando detrás de él como un asistente ansioso. Sacó los contenedores de plástico desfasados con tapas rotas y los retuvo como ofrendas a una deidad de cocina. Nara comenzó a clasificarlos por algo llamado cohesión de resonancia, que aparentemente tenía algo que ver con lo apretadas que se rompieron las tapas. Gregory se sirvió una taza de café y se inclinó contra el mostrador, viéndola con una mezcla de confusión y fascinación. Aún no sabía qué hacer de ella, sus movimientos eran precisos pero fluidos, como si la gravedad fuera más sugerente que una ley. Sus oídos se estremecían ligeramente cuando el viento cambiaba, y parpadeaba más lentamente de lo que los humanos hacían, considerablemente, como si cada parpadeo midiera el tiempo de una manera que no podía comprender. «Entonces», dijo Gregory después de unos sorbos de café, tratando de romper el silencio. «Mencionaste que tu nave estaba, en pedazos». Nara asintió, su expresión distante. «Fragmentos, sí, dispersados por el bosque, algunos se fusionan con su geología local, algunos incrustados en flora, otros». Se detuvo, frunció un poco el ceño. «Tragada por una criatura con una actitud muy pobre y demasiadas piernas». Gregory parpadeó. Esa última parte fue extremadamente específica. Nara hizo un sonido de clic. «Se llamaba Gary». «Claro que sí», murmuró Gregory bajo su aliento. Se sentó en la mesa de la cocina. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Solo vamos a escarbar en el bosque como cazadores de basura cósmicas?» «Sí», respondió Nara simplemente. Gregory se frotó los ojos. «Al menos consigo un escáner genial que pita y dice cosas como, ¿anomalía detectada?». Nara llegó a los pliegues de su traje y sacó un pequeño orbe brillante. Se levantó sobre su palma, emitiendo un zumbido armónico suave. «Esto servirá», dijo. Bongo ladraba una vez, su cola golpeando contra la pared. El cielo de afuera se había iluminado en un delgado y pálido azul. El bosque más allá del patio se veía igual que siempre, silencioso, infinito y juzgando ligeramente. Gregory respiró profundamente. «Muy bien», dijo, «estoy dentro».
Pero si algo intenta comerme, estoy demandando a las estrellas. Salieron tarde esa mañana. Nara caminó descalzo, sus pies no hacían sonido en el suelo del bosque, mientras Gregory tropezó 2 veces con raíces y una piña que era demasiado agresiva para su tamaño. Bongo condujo el camino, la nariz baja y los oídos animados. De vez en cuando, Nara consultaba el orbe, que zumbaba o parpadeaba de formas crípticas y poco útiles. El primer fragmento fue atado en el maletero de un cedro antiguo. Parecía un trozo de espejo envuelto en venas de plata fundida, pulsando ligeramente con luz interior. Nara lo extrajo cuidadosamente, tarareando bajo su aliento en un lenguaje que hizo que las aves se callaran. Gregory tocó la corteza después, y sintió una sacudida, un destello de estrellas, de caer, de algo vasto y roto, susurrando en el vacío. Le tiró la mano hacia atrás, temblando. Eso no se sintió normal, murmuró. Nara lo miró, su expresión es ilegible. La nave era semisensible, sus piezas recuerdan la caída. Gregory se frotó la frente. Genial, tu nave espacial tiene estrés postraumático en mi árbol. El segundo fragmento tardó más en encontrar. Se había incrustado en una roca cerca de un arroyo. Nara usó una herramienta que parecía una llave, se había enamorado de una tenedora de afinación para extraerla. Bongo ladró a un pez todo el tiempo, claramente ofendido por su propia existencia. Después de la tercera recuperación, una astilla de cristal escondida bajo un parche de setas brillantes, Gregory se sentó en un tronco y gimió. Tengo 42 años, dijo, su voz gruesa con frustración. Debería comer pizza sobrante y gritar en hojas de cálculo, no cazar tesoros para tecnología alienígena y calzoncillos musicales. Nara se sentó a su lado, su mirada fijada en algo mucho más allá de los árboles. Te adaptas bien. Gregory se quemó de nuevo, frotándose las piernas. Me adapto mal, pero me quejo fuerte, es un mecanismo de afrontamiento. Nara asintió solemnemente. Es efectivo. Gregory se ríe, a pesar de sí mismo. ¿Qué pasa cuando encuentras todas las piezas? Reconstruiste y vuelas a casa. La mirada de Nara se desvaneció hacia arriba, sus ojos distantes mientras miraba a través de las ramas de los árboles que estaban encima de ellos. Quizás, pero no era solo un viajero, sino un buscador, mi viaje no era volver. Bongo se paseó y descansó su mentón sobre la rodilla de Gregory, mirándole con expectativa. Gregory se rascó detrás de sus oídos, sus pensamientos gruesos y pesados. Miró hacia abajo al perro y luego volvió a Nara, un pensamiento lentamente formando en su mente. Entonces dijo lentamente, ¿qué nos hace eso? ¿La parada del pozo? ¿El desvío escénico? ¿O la parte donde? Taza de café, como si de repente se convirtiera en su escudo contra lo que venía. Había pasado las últimas horas cuestionando sus decisiones de vida, y ahora parecía que todo estaba a punto de volverse mucho más complicado. El orbe se puso más fuerte, un tono profundo y resonante que hizo que el pelo en la parte posterior de su cuello se levantara. Los fragmentos, ahora arreglados como un mapa cósmico, pulsado al unísono, brillando con una débil luz estelar. Gregory se desplazó nerviosamente, los ojos se golpeaban a la puerta, y luego volvían a Nara, que se mudaba con propósito. Su vestido, todavía una mezcla de musgo y cables, cambió con ella cada movimiento, un reflejo de algo tanto antiguo como completamente extraño. Bongo, siempre el centinela de alerta, sentado junto a la ventana, su cola se estremecía con anticipación silenciosa. Así que, se aventuró Gregory, rompiendo la tensión que se había establecido entre ellos. Este es el momento en que todo se vuelve lo suficientemente raro como para ser oficialmente clasificado como una emergencia cósmica. Nara no miró hacia arriba. Estaba concentrada, sus dedos rastreando el aire por encima de los fragmentos, sus ojos se estrecharon en concentración. Las piezas se están juntando. La conciencia de la nave pronto estará completa de nuevo, pero la llamada los atraerá. ¿Quién, exactamente? Gregory preguntó, acercándose, tratando de mirar sobre su hombro. ¿Estos visitantes, eficientes? La voz de Nara era tranquila.